Bueno, dice la palabra: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Hoy ponemos delante de ti tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón para que seas tú hablando a nuestra vida, para que tú seas revelándonos esta palabra. Y hoy quitamos en el nombre de Jesús todo aquello que quiera impedir que podamos entenderla, Señor. Trae revelación, trae espíritu de sabiduría y de revelación para que cada uno de nosotros podamos entender lo que hoy quieres hablar. Y quitamos toda distracción y declaramos tu presencia en este lugar. Declaramos que tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, Señor. Toma control de lo que voy a decir para que seas tú hablando a través de mí. Amén. Bueno, entonces, Dios ha determinado un diseño original y único desde la eternidad para nuestra vida. Y Él no lo está planeando, Él ya lo ha determinado. Pero hay muchos enemigos silenciosos que impiden que nosotros podamos entender ese diseño original. Y uno de esos enemigos es la ansiedad, y es lo que vamos a ver hoy, sobre la ansiedad. Y muchas veces escuchamos siempre sobre la ansiedad, ya incluso se ha convertido en una palabra de moda, pero no es así. La ansiedad va mucho más allá de eso. La ansiedad tiene un trasfondo más fuerte. Entonces, primero vamos a ver qué es ansiedad. Hay muchos conceptos, hay muchas definiciones acerca de la ansiedad, pero yo me basé en estos autores, Sierra, Ortega y Zueita, que en su investigación en el año 2003, ellos hablaron que el término ansiedad proviene del latín anxietas, que se refiere a un estado de agitación, inquietud, zozobra del ánimo, y el término ansiedad incluye manifestaciones físicas y también mentales. ¿Qué quiere decir? Entonces, es un estado de preocupación excesiva, de inquietud. Yo no puedo estar tranquila porque siempre mis pensamientos están todo el tiempo pensando hacia el futuro. Y estos además mencionan manifestaciones físicas y mentales, que ya vamos a ver más adelante. Además, también la ansiedad tiene una cercanía con el miedo. ¿Cuál es la diferencia? Que el miedo es algo que yo siento en el momento, es algo que es una emoción momentánea, pero en cambio la ansiedad es una anticipación hacia el futuro. Entonces, estos autores dicen que el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, justo ahora. Y la ansiedad se relaciona con anticipación de peligros futuros e indefinibles. Entonces, un ejemplo de miedo es que yo esté acá frente a ustedes y sienta miedo a hablar en público. Un ejemplo de miedo es que, por ejemplo, yo vea un animal que me da miedo, entonces, pues ese es en el momento, es presente. Pero la ansiedad es una anticipación del futuro. Ni siquiera sé si va a ser de esa manera, ni siquiera sé si es cierto lo que estoy pensando, pero yo me anticipo al futuro. Esa es la diferencia. Estos mismos autores mencionan a un autor que se llama Miguel Tobal, que en su investigación en 1990 proponen algo muy importante, que la ansiedad, él dice que es una respuesta emocional o un patrón de respuestas que engloba 3 aspectos fundamentales. Los aspectos cognitivos, que tienen que ver con nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras imágenes también, que vienen desde una leve preocupación hasta el pánico. Los aspectos fisiológicos es cómo reacciona nuestro cuerpo. Ese autor lo menciona como una activación del sistema nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, temblor,
sudoración, taquicardia, se baja la tensión, sudoración. Entonces mi cuerpo reacciona por esa ansiedad o esa emoción que estoy experimentando en ese momento. Y los aspectos motores que tienen que ver con el comportamiento, con cómo yo reacciono. Y él habla de esos comportamientos que son pocos ajustados y escasamente adaptativos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando es un comportamiento desadaptativo es aquel que no se espera en una situación o el que debería esperarse. Por ejemplo, yo estoy frente a un grupo, estoy hablando con varias personas y en ese momento yo salgo corriendo. ¿Por qué? Porque sentí miedo, porque siento que no puedo hablar con ellos. Eso es un comportamiento desadaptativo porque no es acorde a lo esperado. Lo esperado debería ser pues que yo hable con ellos, interactúe con ellos, que yo pueda dar mi opinión. Entonces, ellos mencionan que la ansiedad puede ser de comportamientos desadaptativos. Entonces, esos tres aspectos son fundamentales: cognitivos de nuestros pensamientos, fisiológicos de cómo reacciona nuestro cuerpo y motores con nuestros comportamientos. Y ya, entonces, entendemos que la ansiedad se entiende como algo normal o ya algo patológico. Entonces vamos a ver que la ansiedad normal es una respuesta adaptativa y la ansiedad patológica ya rompe ese límite, lo que les mencionaba ahorita. Entonces vamos a ver las diferencias entre ansiedad normal y ansiedad patológica para que quede un poco más claro. Entonces, la ansiedad normal es lo que nosotros sentimos, esas emociones negativas que vienen en el momento. Es una parte de la existencia humana, todas las personas sienten un grado moderado de esta y su respuesta es frente a una situación que genera miedo, nervios o preocupación. Esa es la ansiedad normal. Podemos vivirla, claro, yo creo que aquí todos la hemos experimentado en algún momento, que de pronto tenemos, un ejemplo es que tenemos una entrevista de trabajo, una entrevista de estudio y pues yo claramente me voy a sentir un poco nerviosa, pensando, uy, yo quiero pasar, ¿qué me van a preguntar? Entonces estamos un poco ansiosos, pero eso no nos controla. La ansiedad patológica sí. ¿Qué es la ansiedad entonces patológica? Es la presencia de síntomas irracionales y perturbadores en el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Es que pensamientos o síntomas irracionales es aquello que no es real, que sobrepasa la realidad. Por ejemplo, yo voy entrando a un salón, a un lugar donde hay varias personas y resulta que en el momento que entro un grupo se estaba riendo y yo pienso que se estaban burlando de mí. Yo pienso que no sé, no le gustó algo que tenía puesto, algo de mí. Eso entonces no es irracional porque no es cierto. Yo lo anticipo. Los síntomas irracionales son pensamientos automáticos, pensamientos que yo tengo en ese momento sin saber si es verdad. Y yo sé que muchas veces nos pasa que, por ejemplo, vamos y estamos en la calle y pasa alguien y decimos como, uy, me miró mal, o esa persona está brava, pero no sabemos realmente si es así, no sabemos realmente. Entonces la ansiedad patológica ya como tal lleva a un trastorno, lleva como tal a los trastornos de ansiedad que antes no se podría decir como un trastorno, simplemente síntomas, pero hay varios tipos de trastornos en la ansiedad, como por ejemplo la ansiedad social, las fobias, ataques de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, yo entiendo un poco lo que decía Jamie Díaz, la esposa de Gerson, porque ella habló de su testimonio, de lo que ella vivía. Ella no podía estar frente a muchas personas porque se sentía agobiada, porque se sentía con mucho miedo, tal vez sentía que lo que decía era inútil, ridículo, y eso a mí me pasó, pero no en cierto grado, pero yo sí me sentía así. Yo sentía también ansiedad social. Esa es la ansiedad social frente a relaciones personales, interpersonales. Y entonces, por ejemplo, yo quería dar una opinión, pero yo prefería no darla porque simplemente sentía que no era lo correcto, que no estaba bien. O, por ejemplo, si me tocaba enfrentar una situación nueva, yo sentía que no podía hacerla. Yo sentía mucho miedo, todo el tiempo tenía miedo de todo lo que pueda existir, tenía mucho miedo y eso me llevaba a generar mucha ansiedad. Y la ansiedad se convirtió en esa ansiedad social. Entonces, la ansiedad normal
es la que nosotros podemos experimentar, pero que no sobrepasa, no nos logra controlar. Pero la ansiedad patológica es la que ya nos controla. Y ahí sí ya es delicado. Entonces, ahora sí vamos a ver. Ya vimos, bueno, qué es la ansiedad, entendimos la diferencia entre ansiedad normal y ansiedad patológica, pero ¿de dónde viene la ansiedad? O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo siento esto? Hay muchas causas de la ansiedad, pero algunas de ellas son, por ejemplo, biológicas, que tienen que ver con la activación de nuestro cerebro, como algo de aspectos neuroquímicos, de algo genético también. La ansiedad puede ser así. O la ansiedad también se debe a factores ambientales, como por ejemplo, que lo que tenga que ver con el entorno, en la infancia, lo que yo viví, las experiencias, las vivencias que tuve con una relación de pareja, con mis padres, con mis amigos, que generaron en mí tal vez dudas, inseguridades, y eso aumentó pues esa ansiedad. También hay factores, causas médicas, que es por enfermedades, ya sea diabetes, bueno, alguna otra enfermedad, que claramente al tener esa enfermedad, pues yo voy a sentir como miedo, yo voy a sentir ansiedad, yo voy a sentir, no voy a estar tranquila porque esa enfermedad también incluso afecta nuestro estado de ánimo. Y también están las causas psicológicas que tienen que ver con ya nuestros pensamientos. Entonces hay un autor que se llama Walter Rizzo, es español, él menciona unos pilares de la autoestima, y uno de esos pilares es la autoimagen. La autoimagen es como la manera en la que yo me veo a mí misma, es la manera en cómo yo me percibo. Y entonces, por ejemplo, en una causa psicológica de la ansiedad, la autoimagen está afectada porque yo no me puedo ver agradable, porque yo me siento todo el tiempo mal, todo el tiempo siento que no soy capaz, que soy inútil. Y eso es lo que pasa en la ansiedad. Entonces, ya hablando ¿y Dios cómo ve la ansiedad? Dios, ¿cuál es la raíz de la ansiedad? La raíz de la ansiedad son los pensamientos negativos, y esos pensamientos negativos son los que nos impiden entender ese diseño original que Dios ha determinado para nuestra vida desde la eternidad. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos? Por ejemplo, yo no soy capaz, yo no puedo, yo soy una inútil, yo no sirvo para nada, yo soy horrible. Tal vez nosotras como mujeres luchamos mucho con nuestro aspecto físico y nos vemos a un espejo y vemos algo feo, no nos sentimos agradables con nuestro cuerpo, con nuestra cara, y todos esos pensamientos negativos son los que agobian, son los que aumentan la ansiedad. Y esa es la raíz de la ansiedad, los pensamientos negativos. Entonces, hay un personaje en la palabra que él vivió y experimentó ansiedad. Él experimentó todas esas emociones negativas, pensamientos negativos, que es el rey David. El rey David, en el Salmo 31, yo lo leo para que ustedes puedan estar aquí atentos a la palabra. Todo el Salmo le confiesa a Dios cómo se está sintiendo, le confiesa, estoy en angustia, estoy en desesperación, Señor, mírame, estoy siendo perseguido. Y en uno de los versículos, que es el 9, dice Salmos 31, 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Y luego en el versículo 14 él dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Y aquí David, como vemos, le expresa a Dios y le dice, Señor, yo estoy en angustia, yo me siento desesperado porque mis enemigos me están persiguiendo, porque me quieren matar. Tal vez él sentía que se iba a morir, tal vez él sentía ansiedad, miedo, terror, porque en ese momento estaba siendo perseguido. Y entonces vienen todos esos pensamientos, pero lo impresionante de David es que David en ese versículo dice, pero yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios. Porque David confió en medio de la persecución, porque David confió en medio del terror, del miedo. Él confió porque él tenía claro quién era Dios, quién era su Dios. Él tenía claro además su identidad en Dios. Entonces, aunque vinieron esos pensamientos negativos, aunque vinieron esas emociones de zozobra, de miedo, de terror,
él pudo confiar en Dios porque entendía que era a través de él que iba a vencer. Y David confió, pero también lo vivió. Y otra cosa es que muchas veces nosotros nos ponemos máscaras con Dios y nos hacemos los fuertes, los perfectos, porque servimos, porque, estamos en algún ministerio o simplemente porque venimos a la iglesia y creemos que Dios no nos entiende, creemos que Dios no conoce nuestro corazón, pero Él solo espera que, como lo hizo David, nosotros podamos confesarle qué estamos viviendo en ese momento. Señor, yo me siento frustrado. Señor, yo me siento que no entiendo lo que estoy viviendo. Yo me siento confundido, yo me siento abatido. Yo puedo contarle eso a Dios, yo puedo contárselo a Él porque Él entiende que yo tengo emociones. Él entiende que yo siento alguna situación, que estoy viviendo alguna situación difícil y Él entiende lo que estoy sintiendo en ese momento. Él no está ahí como, no, tú no puedes hablarme de eso porque tú deberías ser perfecto. No, Él está escuchándonos. Pero lo hermoso de Dios es que aunque Él nos entiende, Él no nos deja ahí. Él nos levanta, como lo hizo con David. Él nos levanta, como hizo con David, porque David, cuando decidió confiar en Dios, él después empieza a vencer y Dios lo hizo más que vencedor, como dice. Y la ansiedad, entonces, es uno de esos enemigos que nos impiden entender el diseño original de Dios para nuestra vida. Otro personaje, otro hombre de Dios en la palabra fue Moisés. Moisés, yo voy a contextualizar un poco. Moisés, Dios se revela primero a la vida de Moisés. Se revela a él y le da una palabra y luego le revela el diseño. En ese momento Moisés, cuando Dios le habla, pues él no lo conocía y se revela como el yo soy. Pero Moisés en ese momento, cuando Dios le revela el diseño y le da una estrategia o le dice tú vas a hacer esto, entonces él siente miedo y vienen esos pensamientos negativos. En Éxodo 4, del 10 al 12, dice: entonces dijo Moisés a Jehová, cuando ya Dios lo había llamado y le había dicho lo que él iba a hacer, liberar a su pueblo: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y acá Dios le enseña algo a Moisés, y es que él dice: no, Señor, pero tú ¿cómo me envías a mí si es que yo no sé hablar? Él tenía dificultad en el habla, entonces él probablemente no podía expresarse completamente o fluidamente. Entonces él le dice: no, Señor, pero es que yo no puedo. ¿Cómo me vas a mandar frente a Faraón? Porque él debía hablarle a Faraón y decirle que liberara al pueblo, ordenarle. Y entonces él empieza a venir pensamientos negativos y él dice: no, yo no puedo. Y Dios, ¿qué le dice? Ve, le dice: ve, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y muchas veces eso que para nosotros es una debilidad, como lo fue para Moisés, para Dios es una fortaleza. Lo que para mí es una debilidad, Dios lo va a usar para levantarme, para mostrar su gloria. Lo que para Moisés fue una debilidad de yo no puedo hablar, para Dios decía: es que yo sí puedo, es que yo lo voy a hacer a través de ti. No creas eso, porque yo lo hago. Yo soy el que va contigo y yo soy el que voy a hablar. Entonces nosotros, cuando tenemos una debilidad, debemos entender que es a través de Dios que vamos a vencerla. Es a través de Él, solamente a través de Él, no es en nuestra fuerza. No es en nuestra fuerza. Por ejemplo, 2 Corintios 9:12 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi debilidad, por más grande que sea, tengo a un Dios mucho más grande. Y Él va a vencer a través de mí. Él va a vencer. Y cuando Dios quiere mostrar su gloria, si ustedes se dan cuenta, en la Biblia,
Él lo hace a través de hombres que tal vez nadie imaginó. Tal vez decían, no, pero ¿él quién es? Nadie lo conoce, no tiene ninguna habilidad, no tiene ningún don. ¿Quién lo va a usar? No, nadie pensaba eso. Pero Dios sí. Dios usa nuestra debilidad para mostrar su gloria. Y así lo hace con nosotros. Si tú tienes una debilidad, si tú estás luchando ahora con una debilidad, ya sea cual de pensamientos, una debilidad sexual, una debilidad mental, una debilidad emocional, entiende que Dios está diciendo hoy que es a través de Él que Él va a convertir esa debilidad en una fortaleza. Amén. Y otro personaje de la palabra que también él pensaba lo peor sobre sí mismo, que tenía pensamientos negativos, fue Gedeón. Gedeón, él, antes de leer la palabra, contextualizo, y es que Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Jehová los entregó a sus enemigos, que son los madianitas, durante 7 años. Entonces ellos eran oprimidos todo el tiempo, perseguidos, y llegó un punto donde ellos empezaron a clamar a Dios. Entonces Dios los escuchó y Dios pensó en ese momento, bueno, pero yo necesito levantar a alguien, yo necesito un hombre que se levante para que vaya y venza. Entonces Dios llama a Gedeón y vamos a ver qué le dice. Jueces 6 del 12 al 16 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos has desamparado y nos has entregado en mano de los madianitas. Y luego en el versículo 15, Dios le dice, en el versículo 14 Dios le dice, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces Gedeón, vemos que primero Dios se revela la vida de Gedeón. Y Gedeón pues pensaba, él tenía muy baja autoestima, él pensaba todo lo negativo sobre sí mismo, porque Dios se le revela como varón esforzado y valiente. ¿Y ahí qué hace Dios? Primero se revela la vida de Gedeón, le revela la identidad porque él se creía cobarde, pero Dios le dice: no, es que tú eres valiente, y luego le revela el diseño. Entonces en el diseño Dios le dice: tú vas a liberar a mi pueblo, tú vas a hacer esto, y luego Gedeón entonces se queda paralizado y tiene mucho miedo y le dice: pero ¿por qué? ¿Pero yo cómo lo voy a hacer? Entonces Dios tiene que romper esa mentira para poner una verdad de él. Y aquí vemos que Gedeón, su identidad estaba basada en el pasado. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 él dice: entonces le respondió Gedeón a Dios: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Por qué digo que él tenía su identidad en el pasado? Porque él lo que pensó en ese momento fue en lo que vivió con su familia. O sea, él estaba tan atado a lo que un día tal vez sus padres le dijeron, lo que un día él vivió en su casa, lo que él vio, pobreza. Y además porque él dice: yo soy el menor, yo soy el menos apropiado, insignificante, yo no soy nadie. Y ahí Dios entonces, ¿qué hace? Le revela la identidad. Entonces, como él estaba atado al pasado, Dios le tiene que decir: no, yo voy contigo y derrotarás a los madianitas. Luego le vuelve a dar otra palabra. Entonces, cuando Dios nos da un diseño, primero Él nos da una promesa. Él nos da una promesa. Pero aquí hay algo que tenemos que evidenciar, y es que si nuestra vida está todavía atada al pasado, lo que vivimos
en nuestra infancia, lo que vivimos con una persona, lo que vivimos con nuestra familia. Si un día nuestros padres nos dijeron cosas que hirieron nuestra vida, que hirieron nuestro corazón, afectaron nuestra autoestima, afectaron nuestros pensamientos, pues eso va a generar que yo impida conocer a Dios, impida entender ese diseño original, así como Gedeón, así como Moisés, porque ellos pensaban en su debilidad, Gedeón pensaba en su pasado. Entonces, hoy Dios nos dice que tenemos que soltar el pasado, tenemos que soltar lo que nosotros vivimos. Ya eso pasó, ya ahora tenemos que entender que Él nos ha dado una nueva identidad, como se la dio a Gedeón. Como Él se la dio a Gedeón, Él le dijo, yo estoy contigo. ¿Y qué le dice Dios? Todo lo contrario a lo que él pensaba. Varón esforzado y valiente. Muchas veces sé que tal vez nosotros ni siquiera pensamos o no imaginamos cómo Dios puede usarnos, cómo Dios puede liberar a otras personas a través de nuestra vida, porque no lo entendemos, pero Dios sí, Dios ve el potencial, Dios ve eso insignificante para su gloria. Y otro personaje que también experimentó esos pensamientos negativos fue Jeremías, el que leímos en un principio. Jeremías pues era un niño, y siendo un niño pues Dios lo llamó. Y en el versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías 1:6. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca, ¿y qué le dice Dios? He puesto mis palabras en tu boca. Las he puesto en tu boca, tú vas a hablar. No, voy a hablar a través de ti. Porque en ese momento Jeremías también pensaba y decía, no, pero es que yo soy un niño, ¿a mí cómo me van a creer? Y claro, pues también se entiende que uno diría, bueno, pero sí, es un niño, pero Dios no ve eso. Entonces Dios lo llama aún siendo un niño y le dice, es que tú vas a ser el profeta que vas a hablar a través de mí y vas a hablarle a mi pueblo lo que yo quiero que le digas. Y entonces Jeremías dice, no, yo soy muy niño, y ahí Dios también tiene que quebrantar esa mentira. Y le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Además Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás. Entonces ese pensamiento negativo Dios que hizo lo volvió una verdad. Entonces vemos aquí también qué pasa, que Jeremías primero Dios se le revela a Jeremías, es decir, le habla y se revela la vida de él. Luego Dios le revela la identidad, porque él dice, no, soy un niño, y Dios le dice, no, tú no eres un niño, yo voy a hablar a través de ti. Le revela identidad. Y luego de que le revela identidad, le revela el diseño. Le dice, vas a ir y vas a hablar al pueblo. Y luego le da una promesa y le dice, en el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así Dios también lo quiere hacer con nosotros. Así Dios también lo quiere hacer con los jóvenes. Así Dios también va a levantar una generación que se levante, que no tenga miedo, que pueda hablar la palabra con identidad, con diseño revelado, para que pueda, y en medio de tanta oscuridad, pueda ser luz para las naciones. Entonces muchas veces, como vimos con estos personajes, lo primero que ellos hicieron fue limitar a Dios por esos pensamientos negativos. Y como les dije al principio, la raíz de la ansiedad son los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos negativos nos impiden entender cómo nos ve Dios. Y cuando no podemos vernos como Dios nos ve, pues entonces limitamos a Dios. Porque Dios dice, yo quiero que hagas esto. Y yo digo, no, Señor, pero es que yo no sé, yo no puedo. Ni siquiera tengo el conocimiento.
O Dios dice, yo quiero que tú vayas y ores por los enfermos, yo quiero que tú vayas y sirvas. Y muchas veces, por ejemplo, sé que queremos servirle a Dios, queremos servir en algo aquí en la iglesia o de otra manera, pero tenemos tantos miedos que nos atan, tenemos tantos pensamientos negativos, creemos que no vamos a ser capaces, creemos que para que Dios nos use tenemos que ser perfectos, creemos que para que Dios haga algo a través de nosotros tenemos que levitar, y no es así. Cuando Dios usa a una persona, cuando Dios empieza a cumplir su diseño, cuando esa persona dispone su corazón, busca su presencia y además entiende, busca entenderlo. Cuando Dios usa a una persona, cuando esa persona siempre va a estar dispuesta a obedecerlo, a seguir su camino, ahí es donde Dios va a usar a esa persona, como lo hizo con Moisés. Por ejemplo, Jeremías, aunque era un niño, Dios vio el corazón de él, así como David. Cuando Samuel unge a David, Dios vio su corazón, porque cuando llegan a mirar quién iba a ser el rey, pues todos eran grandes, robustos, y David estaba por allá y David era el pequeño, pero aún así Dios no vio eso, Dios vio el corazón. Entonces, para Dios usarnos, Dios ve nuestro corazón, Dios ve lo que nosotros, nuestra pasión por Él. Dios ve que aunque nosotros nos equivoquemos, aunque cometamos muchos errores y decimos, no, Señor, pero es que yo no puedo salir de este pecado, yo no puedo salir de esta situación, Señor, yo me siento que yo me rindo ya porque no puedo. Pero Dios dice, pero Dios mira, es nuestro corazón, que si nosotros anhelamos obedecerlo, anhelamos buscarlo, lo importante es que nosotros tengamos disposición, y ahí es donde Dios va a empezar a usar, ahí es donde Dios va a empezar a mostrarnos su gloria, porque nosotros decidimos disponernos, pero apasionarnos por Él. Y ya vimos entonces que también muchos profetas, hombres de Dios en la palabra, vivieron ansiedad. También vivieron ansiedad, vivieron pensamientos negativos, pero ¿qué hizo Dios? Se reveló a su vida, le reveló su identidad y le reveló el diseño. Para yo poder entender el diseño de Dios en mi vida, yo tengo que entender la identidad que Él me ha dado. Y los pensamientos negativos, pues no nos van a dejar. Los pensamientos negativos nos impiden entender ese diseño, nos impiden entender la identidad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, tú eres esforzada y valiente. Y yo digo, yo soy cobarde, yo no puedo hacerlo, me limito. Porque Dios dice, es que yo he puesto una diadema en tu cabeza, y yo digo, es que yo soy fea, es que yo no tengo un cuerpo bonito. Entonces siempre vienen esos pensamientos negativos porque no podemos vernos como Dios nos ve. Y Dios te ve a ti como su hijo, como su amado. Dios nos ve como un tesoro, y Dios quiere que entendamos eso hoy. Bueno, ahora, ¿cómo vencer la ansiedad? Vimos que es la ansiedad, hay tipos de ansiedad, vimos cuáles son las causas de la ansiedad, vimos cómo se manifiesta la ansiedad. Ahora, bueno, ¿cómo la vencemos? Entonces, hay algo que de pronto desde esa parte científica, en la psicología o en otras ciencias, mencionan, por ejemplo, los hábitos para vencer la ansiedad. Los hábitos, aunque no lo creamos, son muy importantes y van a influenciar en nuestra vida bastante. Por ejemplo, si no tenemos un adecuado sueño, si no tenemos una adecuada alimentación, si no tenemos unas adecuadas actividades de ejercicio, un deporte, gimnasio o algún tipo de ejercicio, si no tenemos una organización en el tiempo, pues todo eso que son malos hábitos, no son hábitos saludables, van a afectar pues nuestro estado de ánimo. Y cuando afecta nuestro estado de ánimo, afecta nuestros pensamientos. Entonces, una de esas formas de vencer la ansiedad es que tengamos presente los hábitos. Los hábitos son necesarios. Muchas veces tenemos muchas cosas que hacer y somos muy desorganizados con nuestro tiempo. Nos levantamos a veces a la hora que no deberíamos levantarnos, dejamos todo para última hora,
esos son malos hábitos y esos malos hábitos hacen que venga estrés, que venga ansiedad, que yo esté preocupada porque no tengo una organización del tiempo, y eso se llama gestión del tiempo, y necesitamos empezar nosotros a tener gestión del tiempo para que esos pensamientos, esa ansiedad pueda disminuir. Esa es una de las formas de vencer. La otra es la regulación emocional. La regulación emocional, según los autores Herbas y Moral en el año 2017, ellos mencionan que son aquellos procesos por los cuales las personas ejercemos una influencia sobre las emociones que tenemos, sobre cuándo las tenemos, sobre cómo las experimentamos y las expresamos. Entonces, la regulación emocional en la psicología es la capacidad que yo tengo de controlar mis emociones. Es cómo yo gestiono mis emociones frente a una situación adversa. Cómo yo controlo una emoción negativa. Si es en ese momento, pues eso no puedo controlarlo porque es muy difícil. Entonces, hay algo que esos autores mencionan, que es comprender mis emociones y cambiar las emociones no deseadas. Entonces, comprender mis emociones, ¿qué significa? Que yo tengo derecho a sentir miedo, que yo tengo derecho a sentir tristeza, que yo voy a sentirla porque es parte de mis emociones. Yo la voy a experimentar frente a una situación adversa. Por ejemplo, el miedo nos avisa cuando hay algo alerta, algo que nos va a hacer daño. Entonces tenemos miedo. Por ejemplo, si yo sigo aquí caminando, pues el miedo me dice como te vas a caer. Así funciona el miedo. Lo mismo con la tristeza. La tristeza funciona cuando hay una situación que a mí me generó dolor y pues yo lloro y me genera tristeza. Asimismo con otras emociones, eso es normal que nosotros lo vivamos porque hace parte de nuestra humanidad, hace parte de cómo Dios nos creó así, de nuestras emociones, hace parte. Pero ellos dicen cambiar las emociones no deseadas. Entonces es como decir, si pues yo tengo esa emoción, yo voy a buscar la manera de tomar otra emoción. Por ejemplo, si yo estoy sintiéndome triste, voy a hacer algo que me genere a mí, que me haga feliz o que me llame la atención. Por ejemplo, si yo en este momento no estoy llorando, entonces a mí me gusta pintar. Entonces yo voy a pintar aunque esté llorando. Y eso regula la emoción negativa. Y cuando esta ya se convierte pues en una emoción constante que afecta todo el tiempo, que afecta nuestras actividades de la vida diaria, entonces ahí ya no hablamos como tal de una tristeza, sino un síntoma ya de un trastorno o de alguna enfermedad. Entonces, ¿qué habla? El comprender las emociones y cambiar las emociones no deseadas por algo que a mí me agrade, para que yo pueda salirme como de ese momento. Y ya aquí la más importante, la que Dios nos habla, la que Dios nos dice, que ¿cómo venzo la ansiedad? A través de la identidad en Cristo, que es lo que yo les menciono ahora. Cuando Moisés, Gedeón y Jeremías, Dios se revela, ¿qué hace Dios? Les revela la identidad. ¿Por qué? Porque Él sabía que para entender el diseño, primero tenían que entender la identidad en Cristo. Y Dios siempre quiere que nosotros podamos vernos como Él nos ve. Dios siempre quiere que nosotros tomemos su palabra y nos apoderemos, nos apropiemos de ella. Yo necesito entender que Él me ha dado una identidad de ser hijo de Dios. ¿Y yo cómo conozco esa identidad? Solamente a través de la palabra de Dios. Solo a través de la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra es lo que a mí me dice. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? En la Biblia lo dice. Dios dice, tú eres valiente y esforzado, tú eres más que vencedor, tú eres mi hijo, tú eres mi amado. Entonces, ¿cómo vencemos la ansiedad? Si son pensamientos negativos, pues todo lo contrario de lo que Dios nos dice es a través de la palabra, porque los pensamientos negativos se rompen a través de la palabra, que es la ansiedad. Entonces, por ejemplo, está Salmos 139, dice que Dios me creó, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Dios me ama con amor eterno. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Soy hechura de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios me ha vestido de realeza, mujeres. Ezequiel 16 del 11 al 12. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos, collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Dios nos ha vestido de realeza, mujeres. Aquí Dios, este versículo es hermoso porque en Ezequiel 16 Dios le habla a Israel, pero le da una palabra tan preciosa porque le dice: yo te lavé, yo te saqué, yo te rescaté. Y entonces luego Dios le dice esto: te puse collares, te puse aretes, lo más fino, te vestí hermosa, te puse una hermosa diadema en tu cabeza. Y luego Dios le dice: pero tú te confiaste, volviste a lo que antes hacías. Pero Dios, ¿qué hizo primero? Dios limpió, Dios levantó, y luego Dios empezó a redimir, luego Dios empezó a poner su identidad. Mujeres, nosotras somos una realeza para Dios. Nosotras somos un tesoro para Dios. Por eso nosotras merecemos siempre lo mejor. Nosotras siempre vamos a merecer lo mejor porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Nunca aceptes, mujer, de un hombre migajas. Nunca aceptes de un hombre porque te dice cosas bonitas o solo porque te llama la atención. Mira más allá de eso. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios porque muchas veces el corazón del hombre es engañoso, pero solamente Él lo conoce. Y entonces a nosotras las mujeres, Dios nos ha vestido de realeza, nos ha vestido hermosas, nos ha vestido como sus princesas. Somos sus princesas para Él. Y otra palabra: soy corona de gloria en la mano de Dios. Isaías 62:3. Esta es hermosa. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. La palabra dice: soy más que vencedor, soy linaje escogido, soy templo del Espíritu Santo. Dios no me ha dado un espíritu de temor, me ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, de amor. Él no me ha dado un espíritu de poder ni de cobardía. Así que Dios nos habla a través de su palabra. Esa es la identidad. Esa es la identidad en Cristo, lo que Dios dice. Lo que acabo de leer es que Dios dice: es que tú eres más que vencedor, es que tú eres mi hija y yo te amo. Es que yo quiero que tú entiendas que tú eres como mi princesa. Es que yo quiero que entiendas que tú eres un guerrero. Es que yo quiero que entiendas que yo quiero usarte, que tú eres mi escogido. Hay una palabra donde Dios le dice a Jacob: siervo mío eres tú. Y le dice: eres mío porque yo te llamé, porque yo te amé. Y así Dios nos llama. Dios nos llama con amor eterno. Dios nos llama con identidad. Dios nos llama y nos atrae con su amor. Con su amor nos atrae para revelarnos su diseño, para revelarnos que Él tiene un propósito en nuestra vida y que aunque vengan esos pensamientos negativos, la palabra de Dios es la que los va a romper. La palabra de Dios es la que va a quebrantar todas esas mentiras, porque muchas veces incluso sé que nos vemos como personas insignificantes, sentimos que somos inútiles, que no valemos para nada, que no tenemos ningún valor, pero eso es mentira. Esas son las mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Dios dice todo lo contrario. Si el enemigo dice: es que tú no puedes hacerlo, Dios dice: sí, tú puedes hacerlo a través de mí. Si el enemigo dice: es que tú eres una fracasada, Dios dice: no, yo te he levantado, tú no eres una fracasada. Si el enemigo te dice que tú eres una derrotada, Dios dice: tú eres más que vencedor. Si el enemigo te dice a ti que tú no tienes valor, tú le dices: Dios me ha amado primero y lo conocía Él, mi embrión vieron tus ojos y en ti estaban escritas todas tus palabras. Lo que Dios ha determinado para nuestra vida es desde la eternidad. Para nosotros, desde la eternidad Él lo ha determinado, y toda mentira se rompe,
Se rompe porque la palabra de Dios es la que nos hace libres. Entonces, la ansiedad es un enemigo silencioso. Si nosotros vivimos eso por el afán, por la preocupación, por los pensamientos negativos, sobre nuestra baja autoestima, hoy le podemos decir a Dios y confesarle lo que de verdad estamos sintiendo. Hoy le podemos decir a Dios que Señor, yo me siento mal, yo me siento inútil, yo me siento que no entiendo, que estoy confundido, que estoy confundida, que no entiendo mi valor, que todo el tiempo me siento ansioso, que todo el tiempo me siento preocupado, afanado. Pero hoy tú puedes decirle a Dios eso y Él no te va a juzgar. Hoy Él te va a escuchar y hoy Él va a sanar esas heridas. Él va hoy a restaurar, Él va hoy a revelarnos identidad. Y debemos decirle a Dios: Señor, revela mi identidad. Revela mi identidad para entender cuál es el diseño que tú has determinado conmigo desde la eternidad. ¿Cuál es ese diseño, Señor? Yo quiero conocerlo. Yo quiero saber qué es lo que tú dices de mí. Yo quiero saber cuánto me amas. Yo quiero saber y conocer tus brazos de amor. Yo quiero conocer lo que tú dices de mí, no lo que el mundo dice, no lo que mis padres me han dicho. Yo quiero conocer lo que tú dices de mí. Hoy tú puedes decirle a Dios con libertad y decirle: Señor, aquí estoy. Iglesia, si quieren pónganse de pie, por favor. Señor, hoy tú vas a ser sincero con Dios. Hoy vas a abrir tu corazón a Dios. Hoy vas a desnudar tu alma. Hoy vas a decirle al Señor todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás viviendo. Si estás viviendo ansiedad, si estás viviendo temor, si estás viviendo pensamientos de confusión, pensamientos de ansiedad negativos. Si tú, mujer, te sientes que no tienes valor, si tú te sientes que un hombre te ha maltratado, te ha herido, hoy tú vas a confesarle todo a Dios. Vas a decirle cómo te sientes, cómo tú te sientes. Confiésale sin máscaras. Hoy abre tu corazón a Dios y dile: Señor, aquí estoy. Señor, mira mi corazón. Está herido, está roto. Señor, siento que yo no puedo. Yo me siento inútil, Señor. Mira, aquí está mi corazón. No te voy a esconder nada, Señor. Porque hoy quiero que tú me reveles la identidad que me has dado. Hoy quiero que tú, Señor, me reveles quién dices que yo soy, Señor. Lo que tú dices de mí, hoy quiero apoderarme, Señor. Hoy yo creo, Señor, que tú me has dicho que soy más que vencedora. Señor, hoy creo que tú me has dicho que soy, Señor, tu escogido, Señor, tu amado, que soy linaje escogido, que soy nación santa, Señor. Hoy creo, Señor, en que tienes un propósito para mi vida, Dios. Hoy creo, Señor, en lo que tú dices de mí. Y hoy quiero, Señor, que me reveles a mi espíritu la identidad que me has dado, pero también quiero que me reveles ese diseño que tienes para mí, que es único, que es original, Señor. Padre, revélame tu diseño, revélame tu diseño, Señor. Espíritu Santo, revélame tu diseño, porque a través de él es que tú vas a usarme, porque es a través de ese diseño, Señor, que yo voy a entender a dónde tú quieres que yo vaya, porque es a través de ese diseño que yo voy a entender lo que tú quieres que yo diga, Señor, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, Señor. Es a través, Dios, a través de ese diseño. Y hoy yo levanto mi mano a ti, Señor, y creo en el diseño que tú me has dado, Señor. Yo creo en el diseño que tú has establecido para mi vida, Señor. Y toda mentira que el enemigo ha puesto en mi mente, hoy se quebranta en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra es eficaz. Y hoy creo en lo que tú dices de mí. Gracias, Señor. Amén.